Buenas tardes amigos de Ustream. Este es el segundo video del día de hoy. Vamos a estar hablando en los próximos minutos, los amigos que me están escuchando, con relación a un tema muy importante relacionado a Jesús. Jesús de Nazaret. Hay una diferencia en lo que es Jesús de Nazaret y lo que es Cristo. Yo voy a estar hablando sobre este tema y los que van a coger y van a querer en este momento ver este video para ver qué es lo que yo debo decir con esto. Yo quiero que me den la oportunidad, por favor, unos minutos de yo presentar mi caso. Luego que yo presente mi caso, usted viene y argumenta y me pone todas las referencias que usted tiene para debatir en la Biblia lo que yo estoy diciendo. El espiritismo se basa en las enseñanzas de los espíritus que fueron dadas a través de Allan Kardec en el año 1857 con el libro de los espíritus. Y estas enseñanzas que presenta el espiritismo son con el propósito de adelantar el espíritu, de que no vengamos a perder el tiempo en esta vida, de que venimos a que esta alma que está aquí, que está encarnada nuevamente porque es un alma inmortal, pueda tener la oportunidad de adelantar sus espíritus. Como forma de lograr ese objetivo, Dios nos envió a Jesús. Envió primero a Moisés con el decálogo. No le hicieron caso. En el momento que Moisés recibió de parte de Dios los 10 mandamientos, inmediatamente el mismo Moisés los cambió y empezó a añadirle cosas a esos mandamientos que Dios no estaba interesado que aparecieran, pero él los añadió. Que si Dios es ruin, que si Dios es vengador, que en los mismos 10 mandamientos. Usted lee los 10 mandamientos y se van a encontrar claramente que eso existe. Hubo una adulteración desde el momento en que Moisés recibió el mensaje de Dios, inspirado por Dios, para presentar lo que es los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es el decálogo. Y el decálogo es la parte moral del espiritismo, la parte moral de Dios, la parte moral de los seres humanos, de hacer el bien. Pero esa información que llegó a Moisés se quedó con los judíos. Los judíos adaptaron los 5 libros del Pentateuco y entonces ellos establecieron una religión judía y fueron muy férreos en eso. Y establecieron sus pautas y su forma de ver el mundo espiritual a la manera de ellos. Muy materialista. Entonces Dios manda a Jesús a que venga en el año, lo que es nuestra era, y en el año 33 matan a Jesús. Lo envían a una cruz. Jesús no murió porque lo crucificaran. Jesús murió porque le petaron una lanza en el corazón. Y eso no iba a resistir su cuerpo. Y lo mataron unos orgullosos, que entre ellos estaban los fariseos y estaban los que eran los romanos. Porque todos ellos tenían, las dos facciones tenían intereses y tenían preocupaciones de que la fama que Jesús estaba obteniendo con relación a un mensaje tan hermoso como es el bien común, el hacer las cosas buenas, en que si te dan esta mejilla, pongan la otra, en que venimos a hacer bien, de que venimos no a odiar a los demás, sino a perdonar a todos 70 veces 7, pues yo quiero decirle a los amigos que están viendo este video, de una manera escéptica, que son religiosos, que cuando yo le estoy diciendo que Jesús no es Dios, yo voy a probarlo en este video, para que esté claro y esté fuera de toda duda. Usted tiene un argumento sobre eso, con mucho gusto yo lo recibo, con mucho respeto de usted hacia mí, yo lo acepto y yo le contesto. Pero si me viene a decir cosas soeces, porque usted es un religioso y que no puede entender una cosa tan básica como yo estoy presentando, pues entonces pues ahí tenemos un problema, porque yo no lo voy a contestar, pero lo voy a colocar en el internet, lo voy a colocar en mi video. Jesús nació en Nazaret, vino con un mensaje de Dios a la humanidad. Ese mensaje es el que el espiritismo lleva, el que nosotros predicamos, el que Fran Montañez predica, el mensaje de Jesús. Cuando él nació en una cuna judía. Él predicaba en la sinagoga judía, pero a Jesús no lo querían, los judíos no lo querían. Los que empezaron a ver el mensaje de Jesús de aquella época entendieron que el mensaje de Jesús correspondía al Mesías prometido,
al ungido, al Cristo, que es un redentor, que venía a perdonar pecados. Cometías errores, venía Jesús y limpiaba los pecados. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la oportunidad, le quitan la vida. Lo matan con un vil ladrón. Y lo justifican porque el mensaje que él estaba llevando, que si la influencia que tenía. Aquellos que estaban allí, los que tenían la forma de hacerlo. Los discípulos, ninguno levantó la mano para ayudar a Jesús. Ninguno. Jesús pasó ese proceso solo. Lo mataron y lo crucificaron. No pertenecía a ninguna religión, ni a los cristianos no existían, los judíos no lo querían, y el mensaje no fue aceptado por ninguno de ellos. Un mensaje tan hermoso como es, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que es lo que nosotros predicamos, que es bien común. Y eso significa que no le vamos a hacer daño a nadie, ni ninguna limpia, ni ninguna situación, ni ninguna hechicería, ni brujería contra nadie, que eso es lo que pretenden algunos que se llaman espiritistas, que no son espiritistas, pero eso no es lo que el espiritismo enseña. Entonces, nos encontramos que aparecen unos evangelios luego de que Jesús fue crucificado, como consecuencia de la tradición que fueron pasando entre ellos, la información que entendían que Jesús había dicho. El mensaje era tan y tan trascendental, el de Jesús, de no hacerle daño a los demás, de odiar a los enemigos, de dar la otra mejilla cuando te daban una mejilla, que eso trascendió y fue puesto por escrito por aquellas personas que no eran testigos de la presencia de Jesús, no vivieron el tiempo. Dicho sea de paso, el pedazo o el papiro o el extracto por escrito que existe más antiguo relacionado a los evangelios, que es el Evangelio de Juan, aparece datado del año 125. Quiere decir que el que escribió eso en el 125, que no había teléfono, no había grabaciones, no había película ni nada de eso para tomar tomas, ni retratos, ¿verdad? Ni grabaciones de la voz de Jesús, porque Jesús no dejó nada por escrito, ni nada grabado. Entonces, data del 122, del 125. El extracto más antiguo que existe de los evangelios. De ahí en adelante empezaron a encontrarse otras fuentes y otras cosas, y los papiros, mal muertos, ese tipo de cosas. Y en el año 397 de nuestra era, 363 años después de Jesús haber sido crucificado, aparecen lo que se llaman los 4 evangelios y las cartas paulinas. La situación es que ninguno de los evangelios funciona, cuadra, ninguno. Los 4 evangelios no pueden lograr armonizarse. Y existe una regla que se llama la armonización y la otra es la concordancia. La armonización es un método que utilizan los hombres, que utilizaron en aquel tiempo, en el año 397 de nuestra era, 363 años después que Jesús lo crucificaron, y armonizaron los evangelios. Y no pudieron ni aún armonizarlo. ¿Qué es armonizarlo? Pues tratar, bueno, en ese papiro, el del papiro 52, que es ese que aparece de los 125, ahí dice la historia de Poncio Pilato, cuando él fue presentado a Poncio Pilato. Y allí frente a Poncio Pilato, pues se dijeron unas cosas. Él dijo una cosa y Poncio dijo otra cosa. Pero en ese extracto tan pequeño que tiene 2 lados, por el frente y por atrás, no había toda la información que aparece en esa conversación con Poncio Pilato y que aparece en la Biblia. Parte de los evangelios. ¿Y qué ocurrió? Pues ellos, lo que estaban allí, armonizaron, añadieron textos. Eso vamos a armonizar esto. Entonces debe haber sido de esta manera. Y lo pusieron ahí. Y eso es una muestra de que los evangelios fueron armonizados, no hay constancia de que fueron exactamente como ellos dijeron. Cometen errores, cosas no cuadran. Pero dentro de todos esos evangelios que hay evidencia que se escribieron, o que hay evidencia en la Biblia de que eso fue de esa manera, aparece todo lo que se refería a Jesús. Y entonces, dentro de esas referencias que estaban poniendo a Jesús mientras vivía, y citando palabras que habían sido de Jesús, Jesús se encargó de decir que él no era Dios. Él dijo, yo no soy Dios, yo soy hijo.
Y el mismo Kardec, en el libro de Obras Póstumas, hace una presentación muy importante y que yo le recomiendo a todo espiritista que la lea, que habla sobre lo que le puso como nombre los que están llegando en este momento. Estamos hablando sobre el tema de Jesús. Dice, las palabras de Cristo, dice Kardec, prueban su divinidad. Eso está en el libro de Obras Póstumas, y donde Alan Kardec hace un análisis de que las palabras de Cristo, las que él dijo, las que él mencionó, son, prueban su divinidad. Hizo la pregunta, prueban su divinidad por lo que está diciendo Jesús, prueban de que él es Dios. Entonces, eso es la presentación que hace Alan Kardec, y es lo que yo voy a presentar en este momento. No sale de mi pecunio, no sale de mí, sale de los libros del Evangelio según el Espiritismo. Pero antes de continuar, tenemos la palabra Cristo y lo que es la palabra Jesús de Nazaret. Hay una gran diferencia. Y yo quiero que esto esté bien claro entre los espiritistas que todavía hablan de Cristo, como Jesús, refiriendo a Jesús cuando debería ser Jesús de Nazaret. Esta parte que voy a hacer es para que lo mismo que está en el chat, que lo puedan analizar, donde dice Kardec que lo que debemos utilizar es Jesús de Nazaret y no Cristo. Ok, yo lo llevo al libro de Génesis, específicamente en el capítulo 1, donde se habla de caracteres de la revelación espírita, en el ítem número 62. Al final de ese ítem, del 62, que es bastante extenso, aparece lo siguiente, y cito: al poner fin al reinado del egoísmo, del orgullo y la incredulidad, preparan el del bien, que es el reino de Dios anunciado por el Cristo. Ok, Kardec viene y dice lo siguiente. Hace este comentario en lo que se llama Cristo, la palabra Cristo. Ahorita vamos a hablar de lo que es Cristo en términos reales. La anteposición del artículo a la palabra Cristo, dice Kardec, del griego Christos o ungido, empleada en sentido absoluto, es más correcta si se considera que esa palabra no alude al nombre del Mesías de Nazaret, sino que se trata de un adjetivo sustantivado, y que se diría, pues, Jesús era Cristo o era el Cristo anunciado, la muerte del Cristo y no de Cristo, mientras que se dice la muerte de Jesús y no del Jesús. O sea, que hay una facilidad de poder utilizar la palabra Cristo versus la palabra de Jesús de Nazaret, pero Kardec dice que no se malinterprete, que no, esa anteposición del artículo a la palabra Cristo, del griego Cristo o ungido, empleada en sentido absoluto, es más correcta si se considera que esa palabra no alude al nombre de Jesús, del Mesías de Nazaret, sino que se trata de un sustantivo, de un adjetivo sustantivo, en todo momento que se habla de Cristo. Está bien, la codificación te habla en muchas ocasiones, cuando se refiere a Jesús, se refiere a Cristo. Pero dice Alan Kardec que Cristo no debe ser la palabra que se debe referir para Jesús, debe ser Jesús de Nazaret. Porque eso es lo que nosotros entendemos que fue el mensaje de Jesús. El mensaje, ¿qué es Cristo? Cristo significa ungido, significa redentor. ¿Y qué significa la palabra para redentor? Perdón de pecados. Entonces, la religión se inventó de que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario representaba un cordero cuando se le daba la sangre. Entonces, estamos hablando ahora de sacrificios, que Dios no lo avala, que no lo acepta. Pero la Iglesia Católica, los cristianos aceptan sacrificios de sangre de animales. En este sentido, un cordero. Y que esa sangre representativa de la sangre de Jesús es suficiente para lavar los pecados de aquellos que cometen pecados. ¿Y qué son pecados? Errores. Aquellos que cometen errores pueden cometer los errores que sea, pero tienen la facultad de poder utilizar la sangre de Jesús, simbólicamente hablado, para ser perdonados sus pecados. Nada de eso es acorde a lo que Dios quiere, porque eso no es la forma en que nosotros podemos progresar en el espíritu, adelantar nuestro espíritu. Cometemos errores, cometemos faltas, porque errores hay que corregirlos.
Un pecado es un error, pues hay que corregir el pecado. Y ese pecado se corrige haciendo las cosas bien. Pero cuando se comete una falta, que es con premeditación, se hace algo, o se es adúltero, o es un sicario que mató a alguien, cometió una falta, esa falta no se consideran pecados, se consideran faltas. Y esas faltas hay que pagarlas. ¿Cómo se paga? En una nueva encarnación, sufriendo lo mismo que hizo sufrir esa acción de comportamiento en el pasado. Por eso el espiritismo se basa en el mensaje de Jesús relacionado a lo que es la moral de Jesús. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que se reduce a decir, sé mejor hoy de lo que fuiste ayer. Y mañana pretende ser mejor de lo que eres hoy. Eso significa bien común. Eso significa moral en el espiritismo. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y ven que está basado en lo que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero el Cristo que presenta la Biblia, que presenta el mismo espiritismo, en muchas ocasiones se presenta de esa manera. Los espiritistas del día de hoy que son religiosos utilizan Cristo, no utilizan a Jesús de Nazaret. Tiene una connotación específica en redención. Y el espiritismo no enseña redención. De ser el Mesías prometido. Y el espiritismo no enseña que el Jesús haya sido ningún Mesías prometido. Sino que Mesías significa mensajero. Y sí, un mensajero divino. Dice el libro de Génesis claramente cuando se refiere a Jesús de Nazaret como el Mesías divino, el mensajero de Dios, con el mensaje de Dios a la humanidad. Ok, ya eso está claro. Kardec lo hizo claro. Kardec está muy claro en su mente de que Cristo es Cristo y que Jesús es Jesús. Y no debemos anteponer, bajo ninguna circunstancia, la palabra de Cristo sobre la de Jesús. No debemos confundirla. ¿Dónde está eso, Fran? En el libro de Génesis, en el artículo número 62, al final una explicación que da Kardec, que es la explicación número 10. Ok, aclarando ese punto, estoy satisfecho y yo poder hacer la diferencia en lo que es Cristo y lo que es Jesús. Yo predico a Jesús, yo no predico a Cristo. Porque Cristo significa que invalida por completo lo que es la expiación que el espiritismo pretende que los seres humanos tengan para adelantamiento espiritual. Ahora, Kardec va al libro de Obras Póstumas y dice que las palabras de Cristo prueban su divinidad, hace la pregunta, y dice él, citando, dirigiéndose a sus discípulos que disputaban acerca de quién entre ellos era el primero, les dijo tomando a un niño y colocándolo a su lado, dice, citando del libro de Lucas, capítulo 9, versículo 48, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El que reciba, dice entonces la misma versión, pero el mismo versículo, pero expresado en Marcos, dice, en el capítulo 9, versículo 37, dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Eso está en Juan, capítulo 8, versículo 42. Estamos citando de lo mismo, del mismo tema. Y Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Eso está en San Juan, capítulo 7, versículo 33. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas capítulo 10, versículo 16. Entonces, Kardec dice lo siguiente. El dogma de la divinidad de Jesús está fundado en la igualdad absoluta entre su persona y Dios, puesto que es él mismo, puesto que es el mismo Dios. Vuelvo lo digo porque hay un de eso con la puntuación aquí. El dogma de la divinidad de Jesús está fundado en la igualdad absoluta entre su persona y Dios, puesto que es el mismo Dios. Esto es un artículo de fe. Pues bien, estas palabras tan repetidas por Jesús, el que me envió, atestiguan no solo la dualidad
de las personas, sino que, como hemos dicho, excluyen la igualdad absoluta entre ellas, puesto que el que es enviado está necesariamente subordinado al que lo envía y obedeciendo practica un acto de sumisión. Un embajador, hablando al del soberano, dirá: mi señor, el que me envía, pero sí personalmente es el soberano. Hablará en nombre propio y no dirá el que me envió. Jesús les lo dice, empero en términos categóricos: yo de Dios salí y vine, y no de mí mismo. Estas palabras, el que a mí me desprecia, desprecia a aquel que me envió, no implican igualdad y menos aún identidad, puesto que en todos los tiempos el insulto hecho a un embajador ha sido considerado como hecho al mismo soberano. O sea, él venía como mensajero divino, mensajero de Dios, a traer un mensaje. Y en el momento que se iba contra ese mensajero, era como si estuviera haciendo una afrenta al mismo Dios. En todos estos versículos que mencioné anteriormente, citando textualmente de la Biblia, nos encontramos que Jesús es un representante de Dios, con un mensaje de Dios, pero no es Dios. Los apóstoles tenían la palabra de Jesús, como Jesús tenía la de Dios. Y cuando les dice: quien a vosotros oye, a mí me oye, no entendía decir que sus apóstoles y él constituían una sola persona, igual en todo. Por otra parte, la dualidad de personas, lo mismo que el estado secundario y subordinado de Jesús con respecto a Dios, se desprende inequívocamente en los siguientes pasajes. Dice Kardec: mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones, y por esto dispongo yo del reino para vosotros, como mi Padre dispuso de él para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está en Lucas capítulo 22, versículos 28, 29 y 30. También dice: yo hablo lo que he visto ser acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 38. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso está en lo que se llama la transfiguración del libro de Marcos capítulo 9, versículo 6. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Capítulo 25 del libro de Mateo, versículos 31 y 34. ¿Por qué se menciona esto? Porque estoy mencionando lo que dijo Kardec, para justificar que las mismas palabras de Jesús no justificaban su divinidad. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Eso está en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Os digo que todo aquel que se confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 8 y 9. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de esta se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hasta parece que en estos dos últimos pasajes, Jesús, dice Kardec, coloca por encima de sí a los santos ángeles que componen el tribunal celeste, ante el cual sería él el defensor
de los buenos y el acusador de los malos. Estas palabras que estamos presentando aquí es lo que Kardec usa para justificar de que Jesús mismo, con sus propias palabras, establece que no es Dios. Una diferencia marcada en cada uno de esos versículos, donde establece que Él es un representante, Él es un embajador, pero que Él no es Dios. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él es hijo, él les dijo. Pero como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 41 al 45. Este juego de palabras con el mismo David, el mismo Jesús utilizando a David. Aquí aparece Jesús diciendo el Cristo, pero yo entiendo que esto fue añadido, porque Jesús sabía que él no era el Cristo, que él era el Mesías. O sea, que él no era el Mesías prometido, sino que él era el Jesús de Nazaret. Con estas palabras, dice Kardec, consagra Jesús el principio de la diferencia jerárquica que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús podía ser hijo de David por filiación corporal y como descendiente de su raza, por lo cual se cuida de añadir como David en espíritu lo llama Señor. ¿Cómo David en espíritu lo llama Señor? Que esto es bien profundo, no te creas que esto salió aquí, esto fue bien digerido, bien presentado por Kardec. Si hay pues una diferencia jerárquica entre el Padre y el Hijo, Jesús, como Hijo de Dios, no puede ser igual a Dios. ¿Qué otra cosa podemos decir? Si hay, pues, de acuerdo a lo que se presenta de David, y lo que David y Jesús aparecen en ese pasaje, si hay pues una diferencia jerárquica, o sea, de nivel jerárquico entre el Padre y el Hijo, Jesús, como Hijo de Dios, no puede ser igual a Dios. O sea, porque hay una diferencia en lo que es el Padre y lo que es el Hijo. El mismo Cristo confirma esta interpretación y reconoce su inferioridad. Él mismo está diciendo que Él es el Hijo, que Él es inferior a Dios respecto de Dios en términos que hacen imposible toda duda. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Dónde está eso? En capítulo 14 de Juan, versículo 28. Entonces, vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Establece claramente Jesús, no me llames bueno, porque el único que es bueno es Dios. Estableciendo que él es una persona que puede cometer errores también. Eso enfatiza, eso tiene una repercusión muy importante en los mismos espiritistas, que consideraron que Jesús cuando encarnó como un espíritu puro y perfecto. Tergiversaron las cosas. Emmanuel cambió los términos. Y entonces nosotros nos toca ahora mismo recobrar y decir, mira, no, vamos a estar claros. Aquí mismo Jesús dice, ¿por qué me llamas buenos? Me llamas bueno. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si él dice que él no es bueno y que él no es Dios, está diciendo implícitamente que él es imperfecto, que él comete errores, que él puede también ser, en ciertas ocasiones, tener juicios malos. Porque él dice, no, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. Jesús no solo no se supuso igual a Dios en ninguna circunstancia, sino que en los acontecimientos anteriores pasajes afirma positivamente lo contrario, considerándose inferior a él en bondad y aclara que Dios le es superior en poder y cualidades morales. Es declarar que no es Dios. En todo momento, lo que yo cité, que no lo leí en vano, dice, y lo puedes buscar tú mismo, nuevamente le das para atrás el video y lo ves, donde Jesús se pone inferior a Dios, no se pone igual a Dios. Por lo tanto, no se puede inducir de que Jesús es Dios, porque simplemente alguien diga, porque es el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos seríamos entonces dioses. Los siguientes pasajes vienen en apoyo a este acepto y son tan explícitos como los que preceden, porque yo no he hablado por mi propia cuenta,
El Padre, eso son palabras de Jesús, que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso está en Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Y cito. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que me busca la gloria del que me envió, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan capítulo, me parece que es 6 o 7, versículo 16, 17 y 18. Eso lo verifico luego. Aparentemente me está diciendo Juan capítulo 7. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versículo 24. Jesús mismo diciendo, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, también nos dice en Juan capítulo 14, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pero está refiriéndose a que no es Dios, sino que es el Padre que le está dando eso. No podemos asumir que le está diciendo que Él es Dios. En ningún momento Jesús dice que Él es Dios. En ningún momento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, que está solo mi Padre. O sea, que lo que vaya a acontecer en el mundo no la sabe Jesús, no la sabe Juan con el libro de Apocalipsis. Nadie, sino solo mi Padre. ¿Quién es mi Padre? Dios. Eso está en Marcos, capítulo 24, versículos 35 a 36 y 36. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso está en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 28 y 29. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre me ha enviado. Eso está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 36. Cuando se refiere a Juan aquí, se refiere a Juan el Bautista. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Eso está en Juan capítulo 8, versículo 14, 40. Desde el momento en que nada hace de sí mismo, que la doctrina que enseña no es suya, sino que la recibió de Dios, que le mandó que viniese a darla a conocer, desde el momento en que solo hace lo que Dios le ha dado poder para hacer, y que la verdad que enseña le ha aprendido de Dios, a cuya voluntad está sometido. No es el mismo Dios, sino su enviado, su Mesías, su subordinado. Es imposible recusar de un modo más terminante cualquier asimilación con la persona de Dios y determinar en más precisos términos su verdadera misión. No son estos pensamientos ocultos con el velo de la alegoría y que solo
a fuerza de interpretación, se descubren. Es el sentido propio expresado sin ambigüedades, dice Kardec. Si se sujetase que, no queriendo Dios darse a conocer en la persona de Jesús, nos ha engañado acerca de su individualidad, se podría preguntar en qué se funda esta opinión y quién ha dado autoridad para penetrar en el fondo de su pensamiento y dar a sus palabras un sentido contrario del que expresan. Puesto que durante la vida de Jesús nadie lo consideraba como Dios, en ese momento nadie consideraba a Jesús como que era Dios, sino que se le miraba, por el contrario, como un Mesías. Le bastaba no haber dicho nada sobre el particular, si no quería ser tenido por quien realmente era. De su afirmación espontánea, preciso es concluir que no era Dios, o que si lo era, dijo voluntariamente inútilmente una cosa falsa. Usted quiere que sea Dios, pero él dijo que no era Dios. Es digno de notarse que en San Juan Evangelista, en cuya autoridad se han apoyado más para establecer el dogma de la divinidad de Jesús, de Cristo, es preciso el que proporciona los más numerosos y positivos argumentos en contra. De ello puede convencerse cualquiera leyendo los pasajes siguientes, que nada añaden es cierto, a las pruebas ya citadas, pero que vienen en su apoyo porque de los mismos resultan evidentemente la dualidad y la desigualdad de personas. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Porque el Padre, estamos citando lo que dice Kardec, esto es más contundente con la misma palabra de Jesús, como él mismo dijo que él no es Dios. Esa es mi opinión. Vamos a seguir. Y cito: porque el Padre a quien juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En todo momento se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre. También, ¿y quién es el hombre? En este caso, estamos hablando del hijo alegóricamente hablando, del hijo de David, del linaje de David. También el Padre que me envió ha dado testimonio. Y eso que he mencionado anteriormente está en Juan capítulo 5, versículo 22 al 27. Dice, y con esto casi concluyo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Eso es en Juan capítulo 5, versículo 37-38. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque soy yo solo, sino yo y el que me envió. Perdóname, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Capítulo 8, versículo 16, el libro de Juan. Estas cosas dijo Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, viene la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Puedo seguir citando todos estos versículos, lo pueden buscar ustedes en el libro de Obras Póstumas, y lo pueden buscar en la Biblia, y se van a encontrar donde en todo momento Dios es Dios, y Jesús era Jesús. Y el resumen sería, lo vamos a encontrar en Juan 14, 28 al 31, donde dice el versículo 28: oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vayámonos de aquí. Ok, esta es mi posición en decir que Jesús no es Dios. Nunca pretendió ser Dios.
fue un enviado divino, con el mensaje de Dios. Y ese mensaje el espiritismo lo presenta y lo enseña, como Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús en el momento en que estaba en vida, que estaba con carne, era un espíritu no puro, ni perfecto, era un espíritu superior, enviado por Dios con un mensaje específico. Y que ese mensaje pudo haber sido pasado a él por medio de espíritus puros y perfectos, no necesariamente dirigido por Dios, porque Dios se comunica solamente con espíritus puros y perfectos. Eso aparece en el libro de Génesis, el libro codificado, donde los espíritus le dicen a Kardec, solo los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Entonces, partimos de la premisa de que la palabra de Dios viene a través de espíritus puros y perfectos. La palabra que Jesús presentó, de acuerdo a las clasificaciones que tenemos de las escalas espíritas, que están aquí definidas, son 10 pasos hasta llegar a la perfección, que es el espíritu puro y perfecto. Indica que para que un espíritu pueda llegar a ser perfecto, tiene que haber reencarnado muchas veces. Y que puede seguir reencarnando hasta el punto de que llegara a un espíritu superior. Pero luego que ya es un espíritu puro y perfecto, ya no reencarna más. Jesús encarnó en vida. O sea, tuvo carne y hueso. Y predicó y lo llevaron a la cruz. Y allí lo crucificaron. Y la lanza lo mató, le cercenó el corazón. Sus padres o su mamá, su papá también, me imagino, sus hermanos y sus discípulos en ese tiempo, lo bajaron de la cruz, lo lavaron, le lavaron las heridas. Ya él muerto, en vida, ya él estaba muerto. Y que en ese momento lo llevan al sepulcro, porque había que llevarlo rápido, ¿no? Había un lugar específico para él, una cueva nueva que se había hecho, donde no había salida, solamente había una entrada. Y eso lo tapaban con una piedra, que pues, muchos han dicho que son hasta de 4 toneladas de peso. Era redonda y yo lo empujaba por algo que lo llevaba por la gravedad. Lo meten ellos mismos, lo acarician, lo besan y se despiden de él y lo meten en la cueva. En ese momento Jesús tenía cuerpo físico, tenía materia, tenía carne. Y eso en el mundo espiritual, y los espiritistas debemos entender esto bien claramente, de que para que un espíritu pueda encarnar, tiene que estar todavía en proceso de evolutivo y el proceso de lo que se llama en adelantamiento espiritual rumbo a lo que es el puro y perfecto. Pero si fuera puro y perfecto, como dice Manuel, que indica que Jesús estuvo en los confines, en los principios del planeta Tierra, hace millones de años, en la decisión de cómo se iba a conformar el planeta, indicando que Jesús era divino. Eso, por completo, está en contraposición a lo que dice el artículo 113 del libro de los espíritus, donde habla claramente de lo que es un espíritu puro y perfecto. Un espíritu puro y perfecto, como decía Manuel, que era Jesús, porque había estado hace 4.500, los millones de años que fueron en el momento que la tierra se creó. En ese momento, dice Emanuel, que Jesús era divino, que era un espíritu puro y perfecto, era en pureza espiritual, lo más alto, que podía tomar esa decisión. Eso se cae de la mata cuando aparece Jesús encarnado, en carne. Porque dice claramente el ítem 113 del libro de los espíritus, que esa clasificación de espíritus que pueden seguir, le pueden seguir reencarnando, tienen que ser espíritus superiores. Quiere decir que Jesús no era un espíritu puro, es un espíritu superior con una misión hermosa, que no hay duda de eso. Eso no hay ninguna duda en ese sentido. Y viene Jesús, da su mensaje, lo matan por su mensaje, lo crucifican y le meten una puñalada y lo matan. Y su familia, con el cuerpo físico, no fluídico, cuerpo físico, lo meten en la cueva. Y allí se pone una piedra al frente y se encargan los fariseos de ir a lo que se llama Pilato, Poncio Pilato, que era el gobernador de esa época, y mira, le dije, estas personas que están aquí, que se refirió a ellos como unos charlatanes, y a Jesús como un charlatán, como unos falsos. Ellos dicen que cuando muera el profeta, muriera Jesús, él iba a resucitar el tercer día. Entonces tenemos que quitar eso porque le tienen que haber dicho en el oído, acuérdate que si eso se da, ese grupo se va a crecer y te va a tumbar a ti como gobernador. Entonces vino Pilato y dijo, ahí no se lavó las manos.
Ok, un mandato, van a estar allí unos soldados frente a esa tumba. Y vamos a sellar eso allí, una soga, y lo vamos a poner el sello romano que representaba el poder. Y le ponían, y le pusieron el mejor barro que había. Y aquello no se podía quebrar. Pusieron la piedra, pusieron a Jesús adentro, se salió todo el mundo, pusieron la piedra, sellaron el área, le pusieron el sello romano en ambos lados, pusieron soldados al frente. De la única manera que ese cuerpo podía salir era que se los robaran. No había forma de que se los robaran porque había una guardia. No eran los discípulos no dieron la cara para salvar a Jesús. Jesús pasó por la cruz y ellos no se dieron. No, mira que ese es un hombre inocente, mira. No sacaron la cara, se quedaron calladitos y aceptaron todo. Lo único que ellos hicieron fue coger el cuerpo de Cristo y traer, meterlo, el cuerpo de Jesús. Bueno, de momento pasan los 3 días y cuando vienen a abrir la cueva, Jesús no estaba. Entonces el dogma de la resurrección no se dio. Porque para que hubiese resurrección tenía que ser el mismo cuerpo en vida. Salir de esa cueva que estaba sellada, que nadie había tomado su cuerpo. Y cuando eso se dio, de que el cuerpo no estaba, se cae entonces el dogma de la resurrección. No hay cuerpo. No apareció el cuerpo de Jesús, nunca jamás. Entonces, ese dogma de la resurrección ya se tumbó ahí. Que le estén dando hoy vueltas diciendo la resurrección, nunca ha habido resurrección, nunca ha existido resurrección, ni de Lázaro ni de la hija de Jairo. Eso nunca existió. El Lázaro le dijo a Jesús que estaba durmiendo y la otra le dijo también que estaba durmiendo y se levantaron. ¿Ah? El poder fluídico de Jesús, cuando le aplicó pase magnético, hicieron que ellos o sea, se despertaran del sueño. Ok, ya tenemos claro ese punto. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Que no es Dios y que no había sido Dios y él dijo que no era Dios. El cuerpo de Jesús se convirtió en un cuerpo fluídico, que Dios lo convirtió en ese momento. Entonces es que Jesús pasa de ser un espíritu superior, propenso a la materia, a un espíritu puro y perfecto. Por eso sucedió. Todos esos acontecimientos se dieron para demostrar que Jesús pasó de un espíritu superior a un espíritu puro y perfecto. ¿Qué es un espíritu superior para nosotros en la escala espiritual de los espiritistas? Tiene que tener 3 características. Tiene que tener bondad, tiene que tener sensatez y tiene que tener conocimiento. Cuando nosotros llegamos al espiritismo, buscamos la manera de ser buenos, bondadosos. Entonces yo estoy predicando en estos días, vamos a ser sensatos. Y eso lo obtenemos con conocimiento, que vamos adquiriendo de los libros que leemos. Y eso ocasiona que tu moral sea mejor, que tú seas mejor hoy de lo que fuiste ayer, porque ya sabes que siendo mejor, tú adelantas tu espíritu. Y al adquirir conocimiento, junto a lo que es la moral, tu espíritu adelanta. Entonces, ¿qué es lo otro que nos queda? El conocimiento que se adquiere de ese proceso. Eso es un espíritu superior. Y eso era Jesús, en el momento que encarnó. Los espíritus mentores que nosotros tenemos hoy día, que dirigen el espiritismo, unos espíritus que dirigen el espiritismo e intervienen con el libre albedrío de todo el mundo, cuando eso no es correcto, no es parte de los espiritismos, porque todo el mundo tiene libre albedrío. Lo que es Johanna Angeli haciendo lo que se llama una imposición de la palabra espiritizar, una imposición. Eso no se ve más que las religiones. Y como ellos son una religión, pues naturalmente hay que aceptarlo. O opiniones que trae André Luis de lo que es el mundo espiritual. Una sola opinión. De que es el no solar y que es el umbral, que no es otra cosa que un purgatorio católico. Porque él era católico. Entonces te tienes a Emmanuel diciendo estas barbaridades. De que Jesús era una excepción a la regla. Cuando lo llevaron a la esquina. No, pero ven acá. Entonces Jesús era perfecto. No, entonces para salir del paso dijo... Y todo el mundo dice que es una excepción a la regla. Eso no hay excepción a la regla. Eso estuvo establecido como Dios lo quería. Y de esa manera fue que se dio que Jesús entonces llegó a la divinidad. No antes, porque en el tiempo en que vivió, él siempre dijo que él era hijo, que él no era Dios. Pero ¿y por qué entonces a Jesús se le dice que él es Dios? Porque hay un concilio que se llama el Concilio de Nicea, el primer concilio que se estableció de la Iglesia Católica, que lo que le llaman los concilios ecuménicos, que son católicos. En ese momento no había representación de ningún protestante porque los protestantes no existían en el 325, sino que había una intención de parte de Constantino el Grande, de que había tenido un sueño en el año
1313 había ganado una batalla y había visto una cruz, y él entendió que el mensaje era que él tenía que poner el pueblo pagano, o sea, el imperio romano que era pagano, convertirlo al cristianismo. Y allí en ese momento se hablaba de cristianismo, porque el cristianismo vino a surgir después de la crucifixión de Jesús en el año 33. Fueron en el año 50, aquellos amigos que están tratando de proteger la iglesia católica y todas las cosas con lo que está diciendo el espiritismo. Yo quiero que sepan, que vayan a la historia y se dan cuenta que el cristianismo surgió después del año 50. Quiere decir que Jesús no era cristiano, ni Jesús vino a hacer la cristiandad, ellos lo hicieron. Y utilizaron el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús fueron y mataron millones y billones de personas, millones de personas. Es lo que se llama las cruzadas en contra de los musulmanes, y allí hacían masacres peores que lo que hacen los musulmanes hoy. En una ocasión, 600 personas las masacraron, porque no creían igual que los católicos. Y después se fueron a la Gran Inquisición durante muchísimos años, matando personas y quitándole la riqueza, y de eso es que vienen las grandes riquezas de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es que Jesús se dice que es Dios? Y tú, que eres cristiano o religioso, vienes a debatir conmigo de que Jesús es Dios, y me utiliza la Biblia de diferentes maneras. Él es Dios. Cuando no te das cuenta que Dios, el Jesús, en el momento en que él vivía, no se le consideraba Dios, ni los discípulos, ni nada. Y en el año 325 vino Constantino, que no era cristiano, que no se convirtió hasta su lecho de muerte, y estableció que allí iba a prevalecer la Iglesia Católica, y estableció ese concilio que se llama el primer concilio de Nicea. ¿Y qué se dijo allí? Tres cosas básicas. Allí se estableció lo que es el credo, que hoy se conoce: creo en Dios Padre Todopoderoso. El credo. Se estableció que no era resurrección, pero no era reencarnación, sino resurrección lo que tenían que defender. Y eso es lo que pusieron en el credo, y que el Espíritu Santo se convertía en Dios, y que Jesús era Dios, porque el Espíritu Santo y Jesús era consustancial con la naturaleza de Dios. ¿Y quién dijo eso? Constantino. ¿Y quién era Constantino? Un pagano. Él no era cristiano, eso lo inventó, que eso tenía que ser así. ¿Y quién se iba a poner en contra de lo que decía la Iglesia Católica en ese momento, avalada por el Imperio Romano, y decir que no era correcto? Pues mira, había algunos que habían dicho que no. Por ejemplo, en el caso de Orígenes, había dicho que no. No, que Jesús no es Dios. Él mismo lo dijo. Después se retractó. Después volvió para atrás. Cuando volvió otra vez para atrás, lo cogieron y lo metieron entonces en un calabozo, y duró 4 meses, a palo limpio. Porque ese era tu pensamiento. Pues yo te quiero decir en este momento que eso es el origen de que Jesús es Dios. No es porque sea divino, no es porque haya llegado como Dios, no es porque los hombres del concilio de Nicea establecieron que Jesús y el Espíritu Santo eran Dios. Cuando el Espíritu Santo no puede ser uno, sino que son muchos espíritus, porque todos somos espíritus. Tú y yo somos espíritus, y venimos a un proceso para adelantar nuestro espíritu. Eso es lo que yo quiero decir con relación a este tema. Jesús no es Dios, nunca fue Dios, y no fue el propósito de Jesús decir que era Dios. Él mismo dijo que él no era Dios. Ese es el tema que estoy presentando en este video, para ponerlo claro, porque hemos tenido una serie de cosas, gente trayendo y cosas, esa es la posición que yo estoy presentando de lo que dice el espiritismo. No Fran Montañez, lo que dijo Kardec a través de los espíritus en un libro que se llama el Libro de Obras Póstumas. Ok, en eso termino mi tema. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez, de la página Soy Espiritista. Estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video
que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas, no pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos, al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Uh, Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos o sea, de inmediatamente que están publicados. Se están publicando a favor de unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días. Y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espiritual. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, a lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro, nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Allan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda, vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí. Y con esa información inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado con relación a esos temas. Además puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas digamos a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado soy espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso.
sobre muchos temas del espiritismo, son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google, y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda, y ahí te va a aparecer cualquier tema de los que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor que es el del espiritismo en sí es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí o hemos venido a encarnar en esta tierra. Para nosotros adelantar este espíritu que es un alma inmortal que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación ese cuerpo, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo y que pueda seguir un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma, que es nuestro pensamiento y que Dios nos ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo de las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, no pueda, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, un nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas, pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos y que si tienes algún argumento, alguna pregunta, alguna condición, alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email. Se llama soyespírita1@gmail.com. Soyespírita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y poder aprender las bondades del espiritismo. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos. Gracias.
rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.